Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Pues por aquí andamos, esperando Bueno, que la Dana no se nos lleve por delante. ya sabes que sois, por esta zona de pronto llueve a lo bestia y os fastidian a todos. Bueno, Arrambla por las ramblas con todo lo que hay que arramblar. bueno, pero también, según los telediarios, parece ser que arrambla mucho más de la realidad. Pero en fin, ya sabes que en el telediario se mete al cámara y al reportero en el charco mar gordo y desde allí se hace el trocito de programa, aunque 2 calles más allá esté todo seco, pero en fin, es la manera de transmitirnos la Las buenas información. noticias, sabes tú, que son no hay noticias, sí, el famoso refrán, creo que es francés, si no hay noticias son buenas noticias. La gente parece que nos va mal la marcha cuando te cuentan cosas a ser posibles turbulentas, Sí, y con algún detalle. Y luego, eh, tú sabes, yo lo repito con cierta frecuencia, oiga, en general la gente se porta bien, la gente hace las cosas que hay que hacer. Usted toma decisiones y resulta que va de viaje y el autobús llega a su sitio. No sé, nos deja tirado en la carretera. Y así funciona la mayor parte de las cosas, ¿no? Creo sí. yo que así funciona la mayor parte de las cosas. La gente tiene sentido de pertenecer y eso conviene recordarlo en algún momento, ¿no? Pues vamos a hablar de... Tú me proponías hablar de elecciones en principio, ¿no? Sí, de elecciones, bueno, es un tema en el que estamos todos, es un tema que siempre debe preocupar a gente que se mueve en el ámbito del anarquismo y es un tema que preocupa cuando en este país estamos atravesando, como, bueno, en más países de Europa, ¿no? Y en más países del mundo, una situación complicada, porque eh, de alguna manera una cierta parte de progreso que se dio en Europa en los años, en los famosos 30 del siglo pasado, ¿no? Del 45 al 75, pongamos por caso, Mm. pues se basaba en que había una alternancia en el poder de dos partidos, la derecha y la izquierda, que en cierto sentido, bueno, pues alternaban, ¿eh? Cuando llegaba la derecha se insistía más en una serie de valores, se insistía más en bajar impuestos, se insistía más en una serie de cuestiones, y cuando venía la izquierda, pues insistía más en solidaridad, en cobrar impuestos, en repartir, en, en sanidad, en otras cuestiones, ¿no? Y más o menos había lo que nos encontramos en una situación en estos momentos muy complicada, porque claro, aquí todavía parece, y además en más países de Europa, parece que el bipartidismo ese tradicional se ha descoyuntado, ¿eh? Y entonces ya el país que representa mejor el bipartidismo, si me apuras, que es el Estados Unidos y hasta cierto punto el Reino Unido, ya tienen bastante problemas ellos solitos como para que los tomemos como modelos, ¿no? Pero también tienen muchos. Pero aquí hay el problema de eso, es decir, eh, ¿quién gobierna? Y una vez que gobiernas, ¿cómo gobiernas? Que de alguna manera, si no tienes mayoría, tendrás que negociar. Y al final yo creo que se ha perdido bastante la capacidad de negociar, la capacidad de tomarse en serio las propuestas del otro y de buscar soluciones que den respuesta a problemas reales, ¿no? Que vayan más allá de los lemas, de las grandes frases que llenan periódicos. El caso, por ejemplo, de Madrid, como tú sabes, bueno, en Madrid somos especiales, porque Sí, claro, 30 y tantos años de dominio de la derecha, pues al final han generado un clima muy de derechas. ¿Y por qué? Pues por cuestiones complicadas. Una de esas cuestiones, obviamente, es que el Partido Socialista desapareció en su momento. Y si tú te fijas en Madrid, cada vez que hay unas elecciones, quien nombra el candidato para Madrid es el gobierno del PSOE, que aparece cual paracaídas, caído de nadie sabe de dónde. Y claro, la gente no se siente representada por ese tipo de personas. ¿Y usted de dónde viene? Usted que es un político profesional que viene ahora con... No, no me fastidie, ¿no? Eso por una... Pongamos por caso, la nueva izquierda que surge con el movimiento del 15M, ¿te acuerdas? sí. Pues pronto la encontramos súper fragmentada, ¿no? Entonces, si no te pones de acuerdo entre vosotros, ¿cómo esperas que te vayas a poner después de acuerdo con el PSOE
bueno, no te quiero decir ya, vamos, más a la derecha es imposible técnicamente. Claro, no, pero no te queda más remedio. Entonces, y claro, en Madrid, ¿qué ha ocurrido? Como ha gobernado la derecha hay una cosa que sí sabe hacer, que es, yo creo que está claro, legisla más hacia los ricos y hacia las clases, no los ricos, 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 sino fundamentalmente a la gente con salarios altos, son de los que hablan de la meritocracia, la gente que trabaja duro sale adelante, las comunidades que trabajan duro salen adelante, las comunidades que cobran muchos impuestos acaban con la iniciativa personal y hay que hacer modelos de empresa en que cada uno pueda saber que se puede hacer rico o puede ganar, puede ser innovador, toda esa historia. ¿Qué ha ocurrido? Pues quizá en Valencia no lo notéis tanto, pero hay otras comunidades que son conscientes de que la juventud académicamente potente, la que podría formar parte de las élites de su propia comunidad, se vienen a Madrid, porque hay más oportunidades salariales, porque hay condiciones de vida y otros medios en cierto sentido mejores, y claro, aquí está su sitio, se quedan aquí y claro, Pero luego eso votan. no es verdad del todo, ¿no, Félix? En alguna parte yo creo que sí. A Condiciones de ver, vida mejores y no ¿eh? encuentran Condiciones de condiciones. vida mejores para esa parte. Bueno, pero si no encuentran un piso ni una habitación Bueno, vale. eso no lo encuentran los pobres mindunguis. No sé si me... Bueno, otras partes de la sociedad sí encuentran. No lo pueden encontrar. Es decir, aquí hay el nivel de salarios, hay una parte importante de la sociedad que tiene buenos salarios. Buenos salarios en términos, los términos siempre relativos. Claro que tenemos en Madrid una bolsa de marginación, por descontado la tenemos, pero posiblemente es la zona de España en la que en estos momentos habría que buscar los datos exactos para ir más allá de las intuiciones, ¿no? Pero yo sí que creo que se ha convertido en una especie de aspirador que no hace más que atraer cosas a Madrid y que generan oportunidades para profesionales cualificados y eso provoca al final que se genera un tejido social muy proclive a planteamientos tipo Ayuso, o planteamientos liberales un poco radicales, en los que, bueno, es que pagar impuestos es un rollo, ¿no? Es decir, cuanto menos paguemos, mejor, porque encima el Estado está compuesto por una gente de políticos que no saben más que vivir del cuento de la política y de funcionarios públicos que tampoco son ninguna maravilla de competencia laboral. Es el discurso que hacen, ¿de acuerdo? ese es el discurso de los neoliberales Claro. radicales, el de la meritocracia también. No hace falta ser muy radical para hacer eso, ¿eh? No hace falta, ¿eh? Y luego, por otra parte, es decir, de alguna manera tampoco digamos, el quintil, eso, el quintil son los cinco partes de la sociedad se van por quintiles, ¿no? El quintil más bajo en nivel salarial, en riqueza, lo que se llama la gente en precariedad, en pobreza severa, pobreza en esas condiciones, no se sienten representados por las personas que forman parte de las cúpulas de los partidos de izquierda, ¿eh? Que al final son todo gente universitaria, gente que tiene una posición más o menos bien, sea profesor universitario o lo que sea, y no forman parte de los de abajo, no forman parte, no se sienten representados. Es Vamos más, a ver, estás diciendo que los jefes, entre comillas, los directivos, los ejecutivos de partidos de izquierda no representan a yo no lo tengo claro, o sea, no digo que no lo a representen. la izquierda clásica, a la izquierda que se le puede llamar la izquierda dura, que son. Yo creo que de alguna manera no sienten que sean de los suyos. Todos esos que ocupan los cargos de arriba. Mm. No sienten, algunos con manifestaciones obvias externas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque van vestidos que dices, ostras, ¿este de dónde ha salido? ¿Mm? Algunos con manifestaciones, pero vamos, no hay que ser tampoco como para darle mucha importancia. Pero al final yo creo que no se sienten muy representados. Son que están en otro discurso y además una parte de ellos han convertido en discurso prioritario no tanto el feminismo en el sentido de
luchar contra el techo de cristal, luchar contra la discriminación salarial o laboral, sino el feminismo en el sentido último que hay, de identitario, del Me Too, del el sexo se elige, es una cuestión social. La izquierda woke, la La izquierda izquierda. woke, dime tú qué pinta eso con los curritos de a pie. Con los Sí. curritos de a pie. Yo creo que pinta poco. ¿Eh? Y no ves ninguno. Es decir, el famoso Corcuera, que al final era de origen electricista, ¿verdad? Mm. O bueno, alguno que era. Anguita era profesor de primaria, o de enseñanza elemental, era profesor de. Sí, de primaria era, ¿no? No sé si de primaria o secundaria, pero era profesor. Creo que era de primaria, creo que era de primaria. Da igual, profesor, sí. Que no era profesor universitario, que eso es un doctor. Mm. Tanto una persona que ha invertido 10 años en su formación profesional. ¿Eso quién lo invierte? Ahora hay, en condiciones de mucha precariedad, hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Mm. A eso me refiero. No se sienten representados. Yo creo que no se sienten del todo representados. Y entonces viene el Abascal o a Aguirre con 4 bobadas de turno y les toca un poco más la fibra. Y te quedas pasmado. Y dices, no, bueno, sí, yo me quedo pasmado. Pero esos son los populismos que son no más que palabrería, que en el fondo. Claro, pero la gente al final necesita, es una parte, yo te comentaba, al final necesita sentirse emocionalmente afectado por lo que se le está diciendo. Y quieras o no quieras, en determinados sectores de la población, ¿eh? pues es muy fácil pillarles con, hay que acabar con los ocupas, ¿eh? Porque van a ir a tu casa y te la van a quitar. Aunque sea Eso no mentira. existe, pero es igual. Pero es igual, ya puedes proyectar en alguien la inseguridad que tú sientes. Algún responsable. Y con esta vida es muy importante que haya culpables a las que podamos estigmatizar y matar, ¿no? Y del mismo modo, los inmigrantes, ellos son los que ocupan las posiciones, ¿eh? Y al final, por atenderles, claro, te quedas anonadado, ¿eh? Y claro, los mensajeros, los repartidores, los riders, lo llaman con palabra inglesa, ¿no? Mm. Son el ejemplo perfecto de la degradación de las condiciones laborales, provocada por esta globalización brutal que ha arrasado con otros tipos de pertenencia, ¿no? Entonces son gente que al final, ¿a quién vota? Pues hay un discurso ahí de la derecha más rancia que habla, vamos a España para los españoles, hay que cosas de este tipo, ¿no? Mm. Y eso tiene su mella, porque no se ven claramente representados en los demás. Pienso yo, ¿eh? Y Sí, y ahí no se ven estamos. representados, pero a quien le echamos, le pongo comillas, la culpa que no es de que no se sientan representados. A lo que decíamos hace un rato, que la izquierda ha abandonado las señas de identidad de la izquierda clásica Eso de por una parte, yo creo moral que de sí, que trabajo por y se una ha parte sí. dedicado a una izquierda con características, digamos, identitarias, que es lo que. Eso es una parte. Yo creo que es una parte que estigmatiza un poco más a lo que procede del 15 de mayo. ¿Te acuerdas de las manifestaciones de no nos representan, lo llaman democracia y no lo es? Todo el movimiento aquel del 15 de mayo, ¿no? Yo creo que tomemos las calles, ese tipo de historia, que luego derivó en lo que derivó y ha quedado. Yo creo que es una parte de la historia, ¿no? Y sí que creo que la gente tiene, es decir, la izquierda tiene que volver a recuperar un discurso en que atienda las necesidades de verdad de la clase humilde, la que no tiene voz al final. Porque claro, esta gente que tiene estudios los básicos, y además a una parte de ellos los básicos sacados eh, no aprobados realmente, sino simplemente, bueno, con 18 años te sacan de ahí y te quedas con el título, porque no tienes más, ¿no? Y gente que está con trabajos muy precarios y gente que no. Yo creo que ese tipo de gente necesita alguna cosa más que tiene que ver con sentirse realmente acogido por, y no en las palabras, sino en hechos más concretos.
Y yo te digo, creo que no está muy claro. Es decir, por más que de vez en cuando dan mm, el gobierno además ahora en campaña preelectoral, que están convirtiendo cada Consejo de Ministros en una especie de lotería de regalos a ver quién se lo cree más, ¿verdad? Mm. Pero al final no se trata de que usted vaya tirándome dinero, sino que me vuelva a hacer el protagonista de mi propia vida, ¿no? Y que me pueda hacer sentido que yo tengo algo que ver con usted y con lo que usted representa. A eso me refiero. Y yo creo que no hay, que eso es uno de los déficits, ¿no? Entonces, esto yo te compartía de este filósofo de Estados Unidos que se llama a los comunitaristas, se les suele acusar de ser más bien conservadores, pero simplemente porque insisten en que es fundamental el sentido de la comunidad. Te Que la estás gente refiriendo, necesita sentirse vinculado afectivamente con algo que es una comunidad y que bueno, tiene sus símbolos, tiene sus ritos, tiene sus fiestas, y tiene sobre todo sus políticas que atienden a las necesidades reales de la gente más, la gente en general y la gente cuanto más modesta mejor. pero fíjate tú que ya que lo has nombrado, estás hablando de Michel Sandel, ¿no? Sí, En este artículo, en realidad es una entrevista sí, una entrevista. que le hacen, él mezcla ahí algún término que aquí aún sigue a alguna gente provocándole cierto rechazo. Cuando habla de la izquierda, dice, la izquierda debe ofrecer una visión positiva del patriotismo. Claro, pero aquí seguimos con la idea que el patriotismo es una especie cuando oigo la palabra patria, llevo las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, Dios mío, ya sé que me van a llevar al matadero. Bueno, sí, hay un patriotismo de ese tipo, ¿no? Mm. El patriotismo militar, de alguna forma, ¿no? Pero hay otro patriotismo que es el patriotismo de decir, oiga, yo no es que me siente ni orgulloso ni orgulloso, yo pertenezco a un país, me siento heredero de una cultura, me siento miembro de esa cultura, tengo una lengua y esas cosas generan en mí un afecto, una situación afectiva de. Pero claro, vives en un país que cuando llega la fiesta nacional, nada que celebrar. ¿Cuándo carajo hay que hacer una fiesta nacional en este país? Es imposible, es imposible. Entonces Bien, dices tú, pues tú mismo. bien, para situarnos más en el concepto de patriotismo que maneja Sandel, vamos a referirnos a lo que él se refiere o se quiere referir cuando habla de patriotismo. Dice, sostiene que los progresistas deben de articular un sentimiento de comunidad en torno a conceptos como sanidad universal y justicia fiscal o justicia. Claro, eso para abrir boca. Claro, es que ahora tenemos el concepto de patriotismo, de banderita en la pulsera, de España, 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 etcétera. Es decir, Ya, claro, pero nos han robado la bandera y nos hemos dejado. un Es decir, ¿por sentido, qué yo no puedo tener una bandera? O sea, ¿por sí, qué yo no puedo tenerla? A ver, que me lo expliquen. ¿Eh? bueno, Porque claro, si yo saco una bandera un día, pues, hostia, la que había llevado. Bueno, puedo sacar la de la CGT, claro. vale, La pero manifestación. Sandel no está hablando de banderas, No, no está de hablando de bandera, pulseritas, pero al ni final, ni de himnos nacionales, ni de ponerse firmes ante el desfile militar, que es a lo que se refieren los patrioteros que tenemos por aquí. no, Sandel pues está hablando de un se sentimiento refiere también, comunidad con conceptos como sanidad universal y justicia fiscal. Ese patriotismo puede que haya gente que nos esté oyendo que diga, bueno, eso sí, pero lo otro que me tienen acostumbrado a que ¿no? es la patria, pues no me mola. No, claro, pero lo que hay que hacer es eso, es eso. Es lo que dice él, yo estoy de acuerdo con él. Reconfigure usted la economía, es una frase literal del artículo, de la entrevista, ¿no? Sí, Y sométala a control democrático, que note que los que toman las decisiones no son otros poderes que están por ahí deambulando, los poderes fácticos, sino que el es el tuit pueblo y sus representantes los Bilderberg, que por toman ejemplo. decisiones. ¿Eh? Mm. Y hablas en el patriotismo en ese sentido, uno que no está en el miedo al extranjero, ni en, como dices tú, ahora me cuadro ante la bandera. No, 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 en el sentimiento de comunidad. ¿Eh? Y hay conceptos muy claros, una educación buena universal, una sanidad universal, una Justo, justicia fiscal. Oiga, claro. vamos a pagar todos los impuestos. Y los que más tienen, que paguen más.
y que luego garantíceme usted que luego se redistribuye. Y garantíceme usted, porque ya sé que mangantes y mangones, y mangoneos entre los políticos profesionales los debe haber en todas partes, pero lo que a mí me daría sensación de que pertenezco a una comunidad a la que quiero pertenecer y me siento efectivamente vinculado, es que todo eso estuviera vigilado, estuviera perseguido y que al final, sabiendo que ha habido desfalcos, ¿te acuerdas de la época de Rajoy? O de la época de Aguirre en Madrid. Es que no ha pasado nada, prácticamente. Y dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Qué nos está fallando? ¿Dónde está la justicia que al final imparte justicia? Y pone a la gente en su sitio. Esa es la cuestión que quiero, la que yo creo que es importante. ¿Dónde está una constitución por la que nos podamos sentir, a la que nos podamos sentir vinculados? Porque efectivamente es una constitución que defiende unos derechos y hace unas propuestas. La española no está mal como constitución, vamos, yo no me la sé, la he leído en su momento y tampoco con devoción ni con interés excesivo, pero al final Habermas, que es otro de los filósofos de izquierda oficiales de la etapa anterior, ¿no?, hablaba el término de patriotismo constitucional. Vamos a tener una constitución que sintamos que ha sido hecha por todos, En ese sentido, se meterá mucho con ella porque, claro, se hizo cuando se hizo y cómo se hizo. Pero si tú recuerdas los 7 magníficos, y lo recordarás como los 7 que hicieron la redacción, ¿no? Los que los encerraron, que además la hicieron como se hacen estas cosas, se les encierra en un parador en Gredos, está ahí al lado, no sé si está tú alguna vez por esa zona, es muy bonita. Hay un parador nacional que está bien como todos los paradores, pero no es que sea el 5 estrellas del mundo mundial, ¿no? Pero está bien, ¿no? Bastante bien. Y ahí estuvieron encerrados hasta que lo hicieron. Y hicieron una constitución en que nos encontramos que comunistas aceptaban al monarca, ¿no? Y que otros aceptaban realmente acabar con signos con una presencia excesiva de la Iglesia en la sociedad, o acababan con una justicia subordinada, o acababan con un poder del ejército. Esas cosas las firmaron entre todos. ¿Te imaginas ahora sentándose a los dos partidos, bueno, ya ha pasado, socialistas y populares, en algo? No, porque como vieran que empezaban a ponerse de acuerdo, les entraba un descoloque. Y echaban marcha atrás. Si nos estamos poniendo de acuerdo, que lo estamos haciendo mal. Aquí cuando lo hacemos bien es con el desacuerdo. Y evidentemente en ese contexto lo que crece son exabruptos de la extrema derecha, que tienen una fuerte carga emocional, no hacen más que generar enemigos, chivos expiatorios, y al final nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Y esto es lo que yo creo que hay que recuperar. Dicho esto, en general, no es fácil, porque al final todo está vinculado a un esfuerzo real de generar democracia. Eso. Lo que decía el 15M, lo llaman democracia y no lo es. Queremos efectivamente que la democracia refleje que el poder no lo tienen los poderosos, sino que el poder lo tienen las personas que han sido elegidas. Que han sido elegidas por sus competencias, por su capacidad de presentar programas, y además han sido para que apliquen esos programas. Pero en este momento digo, no, al final se reduce a campañas, a exabruptos, ¿no? De un tipo u otro, en los que al final no conseguimos, yo creo que no se consigue nada. ¿Y qué ocurre cuando llega? Yo no sé, tú a lo mejor yo en general no voto, pero claro, que estando en Madrid, no sé si me puedo permitir el lujo de no votar, sinceramente. Ahora ya vamos al grano, vamos Claro, a lo práctico y a lo que va a pasar. Lo que va a pasar dentro de 5 días, ¿no? O 6. Bueno, 5 ya, 6, según cuando nos oigan. El fin de semana del día 28 y así. Sí, el domingo de esta semana. Vale, sí. Este domingo. Vale. Entonces, en Madrid, yo el primer problema que tengo es que ya no me entero quién se presenta a qué. Solo sé que está Ayuso.
pero No, de vamos, verdad, que solo sé que está ¿cómo, Ayuso. cómo tener dudas de ir a votar No, si no, 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 cuidado, cuidado. Pero una cosa es, evidentemente, yo sé, lo tengo claro, que no quiero que salga Ayuso. entonces tú formas parte de algo que discutíamos ayer con otro querido compañero, de esa gente que vota contra, que no, que vota con la nariz Sí, tapada? pero yo siempre. No, no, yo no me tapo la nariz, porque me voy a tapar la nariz. Bueno, dejemos la nariz tapada, es decir, No, que votar ves, ese contra. vocabulario a mí no me gusta, ¿no? No me parece una cosa trivial. Oiga, el derecho al voto ha costado mucho. Ha habido gente que ha dado su vida por poder votar y Sí, porque cierto. un gobierno fuera elegido por la votación de todos los ciudadanos. Yo no sé tú, yo desde luego, menos que eso no quiero. Estoy de acuerdo contigo, la frase que repites continuamente, menos democracia no quieres. Tú en cualquier caso quieres más democracia, Quiero más. quieres la cracia. Entonces, en estos momentos concretos, yo sé que Ayuso la considero muy negativa, porque, bueno, no tiene ningún problema en presumir de un concepto de sociedad que no soporto, alegando la libre iniciativa personal, el que vale gana, los impuestos es un robo, cuanto menos impuestos más la gente, si le dejas en sus manos las cosas, las van a gestionar mejor. Y a veces, pero ¿de qué me está hablando, criatura? Todo eso es sustancialmente falso. Eso es meritocracia, que está muy de moda. En parte es meritocracia y en parte es creer que la libre empresa, que evidentemente también fue un logro en su momento, es decir, hubo un momento en que tú no podías hacer nada porque había gremios, había profesiones que estaban reservadas a clases sociales, ¿no? Y claro, cuando ya te dejan, otra, cada uno, el que quiera y tenga iniciativa puede salir adelante. Pues tú, vale, me apunto. O sea, me parece bien que dejen ustedes libertad y que no solo puedan los que. Pero una vez dicho eso, no me cuente usted su vida de que eso va a generar riqueza para todos. No es así. Y menos porque el modelo de capitalismo que tenemos en estos momentos no va de eso. No va de repartir ni de compartir. Va de generar, como siempre, plusvalía, además de una manera muy especulativa y riqueza que se controla, se concentra en pocas manos. Pues convénceme de que lo que dijo, por ejemplo, también el señor Feijó, que va en la línea de la señora Ayuso, de que el que se esfuerza, el que lucha, el que trabaja, llega. No, pero Eh, eso al final, no, cómo voy a convencerte? Eso es falso. Yo no bueno, puedo convertir. Vamos a ver. dime por qué Yo no. creo que hay un error de partida, una cuestión que me parece también elemental. Es cierto que en general la gente que logra tener una posición en lo que sea, me es igual que me digas el deporte, el arte, lo que tú quieras, en la economía, es porque se esfuerza, es Sí, porque se le ocurra, es porque hace cosas. Tú sigues ahí porque lo haces bien y sí. porque te cuidas y cuidas lo que haces, lo vigilas, le dedicas esfuerzo. Si no, no estarías ahí. Y a mí me convoca porque supongo que ves en mí cosas que, bueno, que tienen su valor. Claro, ¿cómo no voy a querer? Pero el problema estriba en dar el salto, que tiene primero una cosa que es negativa. Una cosa es que el que llega arriba se haya esforzado y otra cosa muy distinta es que el que se esfuerza llega arriba. No, mire usted. Ahí ya intervienen otros factores. Explica. Y entre esos otros factores está evidentemente la suerte. ¿Mm? De que tengas el azar, de que pase por delante de ti una oferta de trabajo o una oportunidad y que te pille preparado, sepas a responder y te apuntes. Eres un mínimo y de pronto te has encontrado con algo y sales adelante. ¿De Mm. acuerdo? Pero luego, esa suerte, hay mucha gente que juega con las cartas marcadas. Porque es hijo de, amigo de, ¿eh? Y se acaba. Pertenece a la familia de. Pertenece a la familia. Y yo creo que a ti te lo comenté un día, unas personas que conocía indirectamente a través de mi mujer. Conocía ella a una que estaba casada con uno y que pertenecían a la... Cuando se juntaban a cenar, se juntaban con las élites. Con las élites políticas, la gente importante, ¿eh? Algún ministro. Claro,
Si tú y yo vamos a cenar juntos, tú tienes un hijo, yo tengo un hijo, y digo, mi hijo está buscando trabajo, tú me vas a ofrecer lo que tienes a tu mano, ¿no? Pero claro, si con el que estoy hablando al lado es un banquero, o es el consejero delegado de una empresa, ¿no? Sí. O es un alto cargo no sé dónde, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya no es lo mismo los contactos que tiene. Tu agenda no es igual. Entonces, esa agenda te va a permitir llegar más allá. Pero una Independiente vez que eso, incluso una vez que eso pasa, que ya la agenda, es decir, como decía aquello, ¿no? Es decir, lo importante en esta vida es elegir a tu padre y a tu madre. ¿Eh? ¿De acuerdo? pero Y si eso te no, dejan elegir tus genes, también. pero eso no se puede elegir, creo, ¿no? Claro, no se puede elegir, pero entiéndeme que estaría bien haber nacido en el lugar adecuado, ¿eh? Pero eso no lo puedes elegir. Estás Y que te hablando, deja elegir tus propios en genes. resumidas cuentas, estás hablando del punto de partida, de las El condiciones en punto que de se está, partida y el contexto en el que te mueves, el que claro. hace los Entonces, 100 metros la lisos. meritocracia está de los- lastrada por ahí. Vale, sí. Está lastrada por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un serio problema. Porque evidentemente se observa que, por ejemplo, la meritocracia, uno de sus elementos justificadores más importantes son los títulos universitarios. ¿De acuerdo? Que primero está lastrado por una lotería que es la genética. Al final, el refrán más antiguo lo que quieras es que lo que natura no da, Salamanca no presta. El que es listo y punto pelota, y ese le irá bien los estudios, le saldrá bien y tal. Repíteme el refrán, a ver. El refrán es lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, si no tienes Dos dedos de frente, dos no. dedos de frente, se decía antiguamente, chico, encantado, harás cosas, tienes derecho a un trabajo digno, con un salario digno, a tener tu familia, de acuerdo. Pero no aspires a ser de las élites en ningún sentido eficaz, porque al final hace falta eso para ciertas cosas, ¿no? Vale. Eso por un lado. Entonces, y luego, claro, está la familia. Pero es más, es que incluso teniendo en cuenta este aspecto, el problema que viene a continuación, bueno, vale, la meritocracia, de acuerdo, y vamos a cuidarla. Y vamos a garantizar que los que llegan arriba y ocupan posiciones de influencia, de toma de decisiones que nos afectan a todas las personas al final, lo ocupen los mejores, la gente mejor preparada. No quiero mínimo, quiero que sepa. ¿Eh? Tú que has trabajado en la sanidad, oiga, si no le importa, prefiero un cirujano que sea bueno. ¿Eh? Sí, vale, Por si acaso, ¿verdad? sí. Y es que he visto, o prefiero un auxiliar de enfermería que yo vea que es bueno. Vale, vale, sí, está claro. A eso me refiero. Entonces, una vez que eso ocurre y que hay gente que ocupa otras posiciones, vienen las dos preguntas decisivas para mí. Primero, no se te olvide nunca, lo primero, o dos o tres cosas, dos o tres ideas, que donde tú llegas, has llegado gracias a mucha gente. A ver, A mucha gente. ¿Mm? a ver. Entre las que incluyo, si has estado en la Universidad de La Pera, todos los de la limpieza que mantienen la universidad limpia para que tú puedas estar en clase. No se te olvide, criatura. ¿Mm? Tú no, ¿eh? Alguien te arregla las cosas, alguien ha hecho las mesas. Digo yo, vamos. No es que te... Eso es lo primero. Segundo lugar, una vez que tú ocupas, dime cuál es la diferencia salarial. ¿Cómo justificamos que los bienes a los que tú tienes acceso son mayores que a los que tengo yo acceso? Porque desde luego, un suelo mínimo, ese no se puede discutir. Por ejemplo, yo tengo derecho a una casa como todo Dios. Es un derecho constitucional en este país. Quiero mi casa. Y no la quiero en propiedad, quiero una casa para vivir. Y que pueda vivir bien, ¿no? Eso es usted esto me lo va a garantizar, ¿no? A que el suyo es el ático y que el mío tiene 110 metros o 90 metros y el suyo tiene 250. Bueno, ya lo entiendo, pero que el mío tenga 90 o 100, ¿eh? Y que esté bien, y que tenga sus habitaciones, que tenga luz, que tenga calefacción, que tenga, etcétera. Es un derecho, ¿eh?
O sea, ¿cómo garantiza usted que el que está abajo tiene un salario digno? Unas condiciones de bienestar dignas. Eso es lo primero. Es que eso no se puede discutir. Y usted no lo está garantizando porque tenemos un quintil, o sea, por tanto, un 20% de la población en condiciones de pobreza o de pobreza severa o casi severa. Oiga, criatura, métase la meritocracia por donde, dicho basta, por donde le quepa. Usted no está, usted no está siendo digno en el trabajo que desarrolla. Porque eso sería responsabilidad conseguirlo de los que toman ciertas decisiones. Dicho de otra manera más clara, es decir, y luego además, ¿cuál es la diferencia salarial justa? Porque, claro, una empresa funciona porque están todos trabajando, no solamente el consejo de administración. No solamente los directivos en el Que, despacho. por cierto, son los que en horario real menos trabajan, Sí. posiblemente. No el consejero delegado, que es el jefe, que supongo que tiene horas infinitas. Me lo creo, además, que tengan el doble de horas que los trabajadores que trabajan en la cadena de montaje, por decirte un sitio típico, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, si el salario mínimo es 1.100 euros, nos llega en estos momentos, ¿no? 1.080 me parece que está, ¿no? Bueno, no vamos a dar cifras porque No, no, después pero, no, claro, pero ya ¿cuánto es? ¿20 veces más? ¿1000 veces más? Su trabajo vale 1000 veces más que el mío. es decir, estás hablando del salario, la diferencia salarial. Claro, la diferencia salarial. ¿Cuál es? Pues yo creo que ciertas diferencias salariales no están jamás éticamente justificadas ni por la meritocracia ni por nada. Simplemente es algo que se sabe muy viejo, más lo llamó la extracción de plusvalía, y Proudhon dijo la propiedad es el robo. O San Anselmo en el siglo III dijo todo lo que el rico tiene de más se lo ha robado al pobre. Porque si no, si fuera solidario, no le sobrarían cosas, las estaría repartiendo ya. Y si no las reparte, es porque se lo está quitando. A eso me refiero. Es decir, entonces, esa es la parte de la meritocracia, claro que es importante, pero usted tiene que hacerme algo más. Y eso es lo que da legitimidad. Volviendo a lo que estamos aquí, es un hecho que en estos momentos las élites que nos gobiernan, y en Madrid es claro que es la la derecha dura de Aguirre, vamos, de Ayuso, no están cuidando suficientemente esa situación. Yo veo gente durmiendo en la calle, y no uno ni dos. Veo gente durmiendo en la calle. Lo de la Cañada Real allí sigue, tan ricamente. No veo que lo arreglen. Las colas de sanidad yo las estoy viendo. Y puedo seguir enumerando, ¿no? Entonces, usted no está cumpliendo con su obligación. Entonces, evidentemente, yo voy a votar contra esta señora. Acabas de decirlo, ¿eh? Confiando en que los que están, que aunque creo que tienen muchas deficiencias, sí que proponen, luchan e intentan y hacen cosas que en principio van a favor. Ya sé que luego, evidentemente, ya sé que luego te hacen contratos indefinidos en vez de permanentes, ¿no? Y dices tú, qué cabrito, me quiere usted vender la moto, hombre, que yo no soy tonto, no me fastidie. No siga presumiendo de que acaba con la temporalidad, pero ¿de qué habla la criatura? Pero claro, y además ahí, aunque han dado caña en su momento, los partidos del gobierno tampoco se han excedido, ¿eh? Bueno, al final dices, ¿tú han tenido que tragar? Bueno, no lo sé hasta dónde tienes que llegar. Porque claro, el tira y afloja de hasta dónde puedo llegar presionando al Partido Socialista en este caso, que es más de izquierdas evidentemente que Ayuso, no lo sé, pero obviamente bueno, han hecho cosas, no lo dudo, pero no lo sé. Entonces, en estos momentos, ¿yo a quién voy a votar? Pues el otro día hablaba con alguien también de estos de izquierdas, asamblearios y tal, y empezó a darme explicaciones de a quién debía votar teniendo en cuenta dónde podía ser el voto más eficaz. De no, es que si votas a este igual salen de este, sale un... Porque claro, si sacan no sé cuántos votos tienen derecho a no sé qué, y si no, los que no sacan se los reparten por importancia y se los lleva Ayuso. Es decir, los restos se los Electoral, lleva ¿no? después la candidatura más votada y puede ser que alguien que haya votado a un partido que no logra entrar, sus
votos Le hayan al voto a Ayuso. Sí, sí, se acaban claro. repartiendo entre el partido de Yo derechas. lo que pasa es que se lo pregunté porque yo no sigo tanto esto, no me interesa mucho y no estoy muy al día. Pero aquí A una mí me cosa, preguntas ahora los nombres de los candidatos de Madrid. olvidémonos de los candidatos porque no solo estamos hablando para los madrileños, No, ni no, yo en Madrid, pero tú en Valencia, tú pero estás en más tu caso aquí. que estás en Madrid, tú has dicho hace un rato, yo voy a votar contra. Yo Y contra yo Ayuso. el otro día lo hablaba con un compañero, es decir, hay gente que va a votar contra, que no va a votar a favor de, sino va a votar contra para que no salga tal persona, tal candidata, tal candidato. Es decir, hay gente que no vota habitualmente o que no votaría o que le cuesta ir a votar, pero que en situaciones que pueden venir peores gobernantes, digamos la derecha del PP unida a Vox, dice, pues yo para que no vengan estos voy a votar a tal. Es decir, eso es votar contra, no es votar a favor de. Es decir, no me acabo creyendo ni a estos que voy a votar, pero para que no entren los otros voy a votar. Es decir, votar en contra. No descarto la posibilidad de que un día me despierte y vea que la democracia liberal que tenemos es una democracia social potente y entonces ya me haga ilusión votar. Pero Bueno, me parece que me voy a morir antes, ¿sabes? tú verás, eso Me ya, parece, dada mi edad, no creo que lo vea. eso es Pero me coger la hubiera bola. gustado, ¿eh? Me hubiera gustado. Pero mira que llevan años intentándolo, ¿no? Bueno, pero si me apura, estoy en un sindicato y también llevo años intentando que, en fin, no voy a Hacer la discutir. revolución social y no la hacéis, ¿no? ¿Qué esperáis? No, que incluso el funcionamiento interno sea un poco más sólido, ¿no? Digo yo, vamos, me atrevería a cuestionar, porque es que al final todo el mundo ve la paja en el ojo ajeno y se le pasa que tiene unas vigas en el propio que son desmesuradas, a eso me refiero. O sea, en ese sentido estoy curado de espanto, porque mis dobles y triples militancias me han enseñado que aquel famoso pesimista que en todas partes cuestionabas, pero también te decía antes de empezar la entrevista, yo sigo siendo sustancialmente optimista. ¿Eh? Creo que la sociedad, aunque está en estos momentos en concreto en una situación muy delicada, termina saliendo adelante y sigue funcionando todos los días porque los buenos somos más que los malos. Y me incluyo con pretensiones no justificadas posiblemente, pero quizá viendo lo que hay, yo creo que soy de los buenos, pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, admitiría consideraciones contrarias, ¿no? Es Bueno, decir, que la gente, eso es lo que creo. Y bueno, yo no sé en Valencia cómo tenéis, en Valencia casi me aquí he enterado más de lo de Valencia que lo de Madrid, lo de porque Valencia sale está mucho la jodido. prensa de Madrid, ¿eh? Mm. Bueno, porque claro, la prensa de Madrid es la prensa oficial, ¿no? Del imperio, Sí, del Estado. lo has dicho Entonces, bien, es un poco del más. imperio, sí. No sé cómo lo tienen en otras zonas, ¿no? Bueno, y en todas partes te encuentras con situaciones muy peculiares. Esto de lo que está ocurriendo ahora con lo de Doñana, dices, no me lo puedo de creer. No me lo puedo de creer. Mm. ¿No? Dices tú, Sí, resulta muy difícil de entender que además que un presidente de un gobierno autonómico en plena campaña electoral con sequía, cambio climático, le prometa por 4 votos en municipios de Huelva, pues que les va a dar agua para regar las fresas. Diré, pues, claro. ¿es tonto o no tenía otro momento en que decirlo o de verdad se lo ha creído? No lo sé. Bueno, Y ahora vuelvo a repetirte, es decir, hay una cosa que en este caso concreto, yo no hablo de ella porque claro, mi pueblo tiene 3 millones, y creo que ya estamos en 3.700.000, porque Madrid estaba muy estancado, ¿no? Los límites. Pero, bueno, son las elecciones en todos los pueblos de España, ¿eh? Y ahí ya estamos cambiando de dinámicas. mm, Y yo estoy convencido de que hay pueblos en que votar es importante. No en contra, sino votar. ¿Eh? sí, sí, sí. Pero Yo claro, no digo yo ni no que estoy en ninguno. yo no voy a decir aquí lo que voy a hacer, ni si voy a votar, ni si voy a dejar de votar, ni si voto, ni si votaré en contra, ni si votaré con la nariz tapada, o si me iré a la playa. No lo voy a decir porque lo que haga yo no tiene interés para prácticamente nadie. Pero razonar lo que estabas razonando me parece interesante y no dudo que votar, como has dicho al principio, es un derecho que costó mucho conquistar. Por lo menos menos democracia no queremos, es Y decir, fíjate con lo que le costó a las mujeres. y sobre todo a las mujeres, claro, pero vale. ¿No? Y luego en los pueblos pequeños, lo del municipalismo libertario no hay que echarlo en saco roto.
No, no, no. Que las redes de poder y de mangoneo dentro de los pueblos pequeños también son peculiares. No, no es que esto del elogio de la vida rural también a mí me da un poco la risa, ¿no? Pero en cualquier caso ahí se podría, ¿no? Yo no sé si sigue habiendo alguna candidatura de olor libertario en algún municipio de España. Bueno, sí, ahí nos ha publicitado mucho. En cualquier caso, como tú dices, el municipio y el lugar donde se puede ejercer quizás la democracia de más proximidad, que obviamente no tiene nada que ver tampoco con la democracia directa, pero por lo menos conoces a las candidatas, a los candidatos, los puedes cruzar por la calle y un día le puedes decir, oye, que aquello que dijiste que íbamos a hacer, pues no lo estás haciendo y ese tipo de democracia, de alguna manera, está más cerca de nuestras. Es posible. Tiene, ya te digo, el inconveniente de los pueblos a proximidad, como tú sabes, los odios rurales y historias no son tampoco ninguna broma, ¿no? No. Los enfrentamientos personales, ¿no? Es decir, eso también limita la capacidad. Pero bueno, ellos tienen su tarea, yo no estoy allí y sé que me lo plantearía de manera diferente si estuviera en un pueblo concreto, digamos de hasta 3.000, 4.000 habitantes, que en los que todavía prácticamente conoces a casi todos, ¿no? O te suenan, o menos le ves por la calle y sabes quién es. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo concluimos todo esto? Porque vamos a terminar casi en 4 o Bueno, 5 pues minutos. hay una cosa, y yo añadiría una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de la democracia formal, tal como funciona, ¿no? Yo ya me he expresado, digo lo que pienso, pero eso que decías tú al final me llama la atención de que justo el acto que algunos, esto ya me parece un exceso, pero lo consideran el momento cumbre sagrado de la democracia, cuando uno va a depositar su voto, y dices, no te has pasado, pero tú sabes que lo dices, ¿no? Sí, fíjate que un compañero tituló aquí hace unos días uno de sus intervenciones en este mismo programa, la fiesta de la democracia lo cambió por la feria de la democracia, es decir, la feria que parece ser las ofertas, la Ya, tómbola. bueno, al final es un mercadillo, pero Sí, no, pero fíjate, me llama la atención, lo que te iba a llamar la atención es que eh, cuando estás ejerciendo tu democracia tienes que hacerlo en secreto. Es decir, o sea, no es la fiesta la democracia. claro. Pues yo siempre he sido partidario del voto a mano alzada y diciéndolo en público. "Ah, yo estoy votando esto y me hago responsable de lo que voto. Y que te vean los de al lado, Y que me vean los al lado. de Y qué que alguno se anime a levantar la mano porque la he levantado yo, ¿eh? Y que alguno ya me señale con, me haga la cruz, ¿no? Muerdo, ¿eh? Pero bueno, es decir, estoy ejerciendo algo que es muy importante, teóricamente, ¿eh? Y es que a mí me llaman para que intervenga en la elección de las personas que van a hacerse cargo de gestionar estas cuestiones y me tengo que hacerlo en privado, ¿no? No lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo presumir en público de quién? Claro, yo también lo entiendo, ¿eh? No soy imbécil y sé que la gente en ciertos contextos no quiere revelar cuál es su posición, porque eso puede tener costes personales, ruptura con la familia. Tú sabes que de política no se habla. Sí, tú sabes que insisten en que el voto es libre y secreto. Claro, sí, libre y Y te secreto. meten en una cabina con cortinas para que no te vea nadie y allí votas. Es decir, Hombre, evidentemente en democracias de baja calidad, que en algún momento incluso creo que la papeleta del sí era roja y la papeleta del no era verde, claro, votar era un acto heroico, ¿no? Si el líder máximo había dicho que iba a votar en rojo, echaba una papeleta verde, bueno, ya sabes, la foto y adiós muy buena, ¿no? Claro, en ese sentido fue importante el secreto, ¿no? En el voto. En los pueblos igualmente, ¿no? Porque es que, claro, el caciquismo funcionaba. Y luego fíjate tú ya el último tinglado en Melilla de la compra de votos, ¿no? Ostras, es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte. y hay gente, fíjate el valor que le da a su voto, que por 50 o 100 euros le importa un bledo quien decida. Pues quizás la extrema necesidad hace que mucha gente, eso, primero comer y después ya lo de votar, ya está. Claro, a lo mejor Porque no ha visto casi nunca, no ha tocado casi nunca en su bolsillo un billete de 50 euros, ¿no? sí, habría que entender por qué la gente Claro, deja su poder o su capacidad de decisión,
que puede ser mucha o muy poca, o que no cree ni siquiera que tenga esa capacidad de decisión. O porque piensa que es inútil. Y si le saca 50 o 100 euros, pues mira, para lo que va a pasar aquí, si me es igual. Ninguno de los que están ahí van a ayudarme a mí en nada. Pues eso, iba a decir Usted eso. me da 100 euros, pues tome. Es una manera de decir, vamos, me estoy pitorreando la democracia. La valoro en 50 euros. ¿Qué dices tú? En 50 euros. ¿Eh? Y no me. Porque se lo había dado con 25 también, ¿no? Sí, sí. Es un incidente muy, muy grave y muy triste, ¿eh? Sí, que dice, es para reflexionar en algo más que lo que ha reflexionado alguna política o algún político, de que la seguridad del voto en nuestro país y de las elecciones se demuestra que hay garantías, la limpieza de las elecciones, porque la policía ha detenido a unos cuantos, ¿no? Pero la reflexión debía ir más allá. Diréis más allá. Hombre, yo creo que sí es cierto que Melilla es un poco excepcional en nuestra Bueno, situación, es ¿no? excepcional porque hay una situación de precariedad y de pobreza y de... Y de todo, todo. Es muy complicado, yo me imagino que es muy complicado. Pero aparentemente por los estándares por los que se miren las democracias, obviamente la democracia española está bien, vamos, no es Bueno, sí. notable alto, quiero decirte. Eh, eh, En algunas cosas de democracia no estamos tan notable alto, en otras más, o sea que está en el sentido, y yo no voy a hacer una discusión sobre todo caso que sigan reflexionando qué pasa en Melilla. ¿Qué pasa en Que Melilla? hay tirolinas y hay centros de acogida muy duros y luego se compran votos. ¿Qué pasa en Melilla? Pero Merece una atención especial, digo yo, ¿no? podía pasar eso en otra situación, en otra ciudad, con unas condiciones similares No a lo las sé, en estos de... momentos parece que no, ¿eh? En estos momentos parece que no, pero en otros contextos es posible, ¿no? En momentos de enfrentamiento brutal en algunas zonas del País Vasco, supongo que votar había que tener mucho cuidado con lo que se votaba, ¿no? Supongo yo. No lo sé, eso no lo he pensado, pero sí que he pensado en la necesidad que debe de tener alguna gente para que le importe un bledo su voto y dice 50 euros, por lo menos comemos una semana en casa. Y ya está. Y eso es grave, ¿no? Claro que es grave, pero es que indica, vuelvo a repetir, al final lo de votar es un elemento de, pero sabes que mi tesis siempre es que lo que legitima un régimen y casi legitima cualquier régimen es que la gente viva bien, en general. Mm. En ese sentido, hay un ejemplo, no lo he analizado porque no lo conozco, es una ciudad nada más, pero es el caso de Singapur. ¿El qué? Perdona. El caso de Singapur es una Sí, ciudad-estado, sí. estuvo gobernada por un dictador, porque no era otra cosa, 40 años, y el nivel, claro, que tiene una inmigración muy explotada, pero el nivel de tranquilidad y de vida y de bienestar es muy notable para todos. No lo he analizado a fondo. A esa población que sea un dictador les importa un carajo. O sea, es que no entran en discusión. Usted está garantizando. Siempre he comentado que si Franco murió en la cama, entre otros muchos factores, es porque a partir de 1960 la gente vio crecer su nivel de vida. Lo vio realmente, o sea, lo vio crecer. Mm. Y basta ver en los alrededores de Madrid pasar de chabolas inmundas, ¿eh?, a uvas y a barrios. ¿De acuerdo? Que iba mejorando la calidad de la construcción por cada 5 años. Entonces, eso ayudó, ¿eh?, más cosas, la política internacional, los apoyos que tenía Franco, la dictadura que controlaba, castigaba, metía en la cárcel, todo eso ayuda. Pero también ayudó que efectivamente consiguió mejorar el nivel de vida. Creo que tardó 20 años en recuperar el nivel de vida de 1936. O sea que fue lento, pero luego ya comenzó esa etapa y claro, y la gente además empezó a pasar de muchas cosas. Vale. Vidas, en Ahí había costumbres. muchísimo que analizar, la política internacional, Te he etcétera. dicho la política internacional por descontado. Franco fue apoyado por las grandes potencias occidentales desde el 17 de julio.
El 1 de octubre, ya lo he dicho más veces, lo que yo leí es que el 1 de octubre, en octubre del 36, la peseta franquista cotizaba más en Londres que la republicana. Si estuvo claro a quién apoyaron las potencias internacionales. Era como en aquel momento ni Francia ni Alemania, bueno, Alemania, por Dios, Alemania sí decidió actuar, ¿no? Pero no actuaron a favor de la República Española, no hicieron nada. No interferencia. Cabritos, pero si están interviniendo los dos enemigos. A eso sí, pero una parte lo que yo te decía que sí, de una parte la gente lo que quiere es vivir bien. Y vivir bien es, bueno, pues que tus necesidades básicas estén satisfechas. Que son esas, una casa donde vivir, un colegio para mis hijos, una sanidad que nos atienda, ¿no? Y que yo pueda, no sé, pues comer carne, esto ya los vegetarianos dirán que no, comer carne 2 veces por semana, ¿eh? Eso es la patria, eso es la patria. Eso es Bien. la patria, eso es la patria. Y que además me sienta bien tratado y que me sienta que estoy en un sitio que cuando salgo a la calle no tengo miedo, una serie de cuestiones. Al final somos muy primarios. Acabamos, Félix, que se nos va el tiempo. Pues ¿Vale? muy bien. Que tengáis una buena semana. Igualmente, ya la semana que viene hablaremos de Y que la resultados. dana esta, que es otro nombre nuevo, que antes eran gotas frías, ahora son danas, hay muchos fenómenos meteorológicos, pero que no os machaque demasiado. Bueno, eso esperamos. Que no nos lleve la riada, vale. No. Hasta la semana que viene. Que vaya Hasta la bien. semana que viene.